estaba ya dormido, se levantó gritando. Madre mía. Pero si no viste lo que pasó con Eduardo Mendoza, que no vendió, fue una locura, no vendió ni 500 ejemplares cuando sacó su última novela. ¿Qué dices? En un mes. Oye, Sí, sí. Sí. Hola. Las conversaciones de escritores quejándose de la industria editorial. Parte primera. estos políticos pillados. Más o menos. Después hablamos del tema. Bueno, ¿empezamos o qué? ¿Sí? Ok, luego empezamos. Ok, empezamos. Bueno, es que hay una barra, han puesto una barra, entonces es peligroso. Bueno, bienvenidos a la última actividad de hoy, que es la mesa redonda Z. ¿Z de qué? Bueno, de zombies. Está aquí Manuel Lueiro, Carlos Isí, Juan de Garduño, Joe Álamo y Alfonso Zamora. No puede ser de otra cosa que de zombies. Voy a presentar primero a los ponentes y luego hago una pequeña presentación, pequeñita, sobre el tema, ¿vale? Porque querremos todos oírlos. Tengo aquí a este extremo a Alfonso Zamora, que, bueno, ha publicado varios... Me voy a ceñir solamente a la literatura Z, ¿vale? Pero ha publicado varios cuentos en antologías como Zombies, de Tiranosaurio Books, y sobre todo una novela que es de Madrid, con Z al cielo, que a mí me hace mucha gracia el título porque los madrileños la Z la llevamos incorporada, es decir, decimos Madrid, pero él la ha incorporado en el sentido genérico. Y un montón de biografía más que no me voy a poner a comentar aquí porque si no, no acabaríamos, pero vamos. Esta es gente que escribe mucho. Y se besan a partir de determinada hora, sí. Bueno, aquí a mi lado tengo a Joe Álamo, que a partir de ahora voy a decir las biografías de memoria. Entonces voy a hacer todo un ejercicio, ¿de acuerdo? Porque son algunos conocidos personalmente y otros no tanto. Pero vamos, para mí son viejos conocidos todos. Estamos deseando que te por un equivoques motivo o para por poder otro. sacarte Entonces los colores. Manuel me ha dicho que me va a corregir rudamente. Bueno, Joe Álamo es escritor y además a mí me gusta destacar una cosa, me gusta destacar su vertiente británica, ¿no? No sé por qué, por exotismo, pero bueno, si eres parte británico, bueno, por exotismo, no por nada. Bueno, él publicó El enviado, que es una novela que se ha reeditado, y me gustaría destacar esto, es una novela que se ha reeditado ahora, que la tenéis por aquí para comprarla. Y respecto a la literatura Z, él tiene una saga que mezcla, se llama Tom Z, y que mezcla la literatura negra, o literatura policíaca más que negra, yo creo. Negra, vamos a decir, ¿no? Es una literatura negra con el género Z, con un personaje que está muerto, y bueno, no os cuento más. Y que lleva 2 títulos y un tercero que se está escribiendo. No ahora porque está en la mesa, pero se está escribiendo. Bueno, tengo a Manuel Lueiro al lado. Loureiro. Él ha amenazado con corregirme rudamente. No, es que lo de mi apellido es una cosa que me hace mucha gracia, porque yo entiendo que fuera de Galicia resulta complicado. Loureiro tiene demasiados diptongos, muchas vocales, pero me han llamado de todo. Lueiro, Ludeiro, Lodeiro, menos Lolailo. Creo que me ha caído de todo. Y aparte yo pensaba que era un problema de Madrid y que era un problema que tenían los madrileños, nada más, no sé. Pero resulta que hace como cosa de 3 meses veo que en la televisión catalana, en TV3, sale Manel Lueiro. Y digo, hostia, también los catalanes. Y eso que me llamo Manel, no te lo pierdas. En esta mesa, ¿vale? Porque, bueno, entrando ya en biografía, ahora vamos a matizarlo, él empezó todo, porque esa va a ser mi primera pregunta, ¿vale? Pero bueno, él publicó una novela que empezó siendo un blog, Apocalipsis Z, y que luego tuvo un éxito, vamos a decir, estruendoso, y que ha generado varias secuelas más, y luego él ha salido, como vamos a hablar aquí, como casi todos los que están aquí, ha bordeado el género Z para publicar otras obras, y bueno, ahora mismo tenéis en las librerías El último pasajero, por ejemplo, que es una novela de terror canónica, sin zombies, pero desde luego ha escrito el género de terror ya desde la misma presentación de la novela, vamos. Y al otro lado tenemos a Carlos Isí, que es, pues si Manel es el hombre que lo empezó todo, Carlos Isí es el hombre que lo continuó todo, porque
porque él es el autor de Los Caminantes, que es una saga que empezó en Dolmen, que terminó en Minotauro, y que yo creo que es, junto a Apocalipsis Z, pues uno de los grandes emblemas de la literatura zombie en español. Ha publicado otras obras, La Hora del Mar, ha sido premio Minotauro con Panteón, y sé que acaba de terminar una novela, pero bueno, luego al final sí, a lo mejor le preguntamos por ella. De acuerdo. Pero bueno, y al otro extremo, hola, Juan de Garduño, Juan de Dios Garduño. Hola. Que ha publicado varios relatos zombies o de temática zombies, pero bueno, digamos que dentro de la literatura Z, dentro de las novelas que ha publicado, que si no me equivoco son 4 hasta el momento, publicó su segunda novela, Si pese a todo, en la línea Z de Dolmen, de la cual me temo que hablaremos aquí largamente, y fue una novela también un éxito, no sé cuántas ediciones lleva ya. 50 por lo menos. 80. Además, puedo decir que esta mesa es la única novela Z que tiene su versión porno, que es Me pesa todo. Bueno, yo aprovecho este momento para decir que esta va a ser una mesa divertida, porque venimos de un par de bares ahora mismo y... Habla por ti. No hablo por mí, hablo por todos. Y... No, por mí no. Y nos habían dicho que teníamos media hora, con lo cual nos hemos pedido todos bebidas y luego han dicho, no, 5 minutos. Entonces, en un minuto nos hemos bebido todo lo que había que bebernos. Entonces, bueno, va a ser una mesa divertida. Bueno, Juan de ha publicado Y pese a todo, y luego ha publicado El camino de baldosas amarillas también, fuera del género Z, y El arte sombrío, con el que creo que inauguraste Stoker, ¿no? La línea Stoker de terror de la editorial Dolmen, y bueno, que yo sepa oficialmente, esto lo podemos comentar o no, al menos hay 2 adaptaciones en marcha cinematográficas de Manel y de Juan de, para rematar. Bueno, vamos a empezar la mesa. Yo, como soy así, voy a empezar hablando de mí. No voy a empezar hablando de mí. Bueno, yo estoy aquí porque tuve la temeridad de escribir una tesis doctoral de 700 páginas sobre el personaje del zombie. Y por ahí quería empezar, no por mi tesis doctoral, sino por una cosa que me encontré investigando. Y es la no existencia o la no existencia relativa, y ahora subrayo lo de relativa, de personajes que puedan catalogarse como zombies en la literatura española hasta hace poco, o sea, hasta prácticamente los años 2000. Digo no existencia porque sí que hay en el bolsilibro, en la tradición del bolsilibro español, autores como Ralph Barbie, por ejemplo, sí que incluyeron zombies en sus novelas. Sin embargo, el zombie ha sido un personaje que la literatura española realmente no ha calado hasta que han llegado estos señores que tengo aquí a mi lado. Entonces, me gustaría empezar preguntándoos, sobre todo a Manuel y a Carlos, cuando os decidisteis a escribir sobre zombies, ¿cuál era vuestro bagaje anterior? ¿De dónde venía? ¿Qué era para vosotros un zombie? ¿De qué películas? No hablo solo de influencias, no estoy hablando de influencias solamente. Digo, ¿qué significaba para vosotros un zombie en el momento que frente a la página en blanco escribís la primera línea? Bueno, en mi caso, antes de nada, buenas noches a todos, porque ya son noches. Gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos. Yo descubriréis muy pronto que tengo cierta tendencia a hablar mucho. Carlos habla menos. Los demás hablan normal, entonces vamos a procurar que yo no hable tanto para que pueda hablar más Carlos y los demás, porque es que si no me como el micrófono. Y eso que es gallego, Sí. Bien, ya está, ¿ves? Y con esto acabo todo lo que tenía que decir. A ver, los zombies existen en Galicia desde hace siglos. Es la Santa Compaña. La Santa Compaña no son más que los muertos que caminan por los bosques buscando un vivo al que condenar para que camine con ellos, ¿no? Realmente es una referencia un poco sesgada, pero yo cuando empecé a escribir Apocalipsis Z, yo la referencia que tenía era la referencia que tiene casi todo el mundo. Yo la referencia que tenía era la referencia de Romero. Romero es un tipo absolutamente increíble, porque hizo una cosa que está al alcance de o los genios o de la gente que tiene mucha suerte o de la gente que es genial y tiene mucha suerte, que es que cogió unos elementos del folclore del vudú haitiano, los metió en una coctelera y quiso grabar una película con un puñado de amigos y un puñado de dólares. Era una película, en principio, que se iba a ver en los autocines estos de verano, ¿sabes? Para una peli de miedo, para poder pasar el brazo por encima a tu novia y tocarla así un poquito, mientras ¡ay, qué miedo!, ¿sabes? Y sin embargo, de repente, sin que él se diese cuenta, creo,
creó un referente, un monstruo pop. Y cuando digo un monstruo pop me refiero a un monstruo popular, un monstruo moderno. Y de ahí, y desde ahí, hemos venido todos, ajustándonos más al canon que creó, o ajustándonos menos, pero es de donde hemos venido todos. Entonces, yo tenía esas historias de Romero muy clavadas en mi mente porque yo tenía un trauma personal. Cuando yo tenía aproximadamente 9 años, estaba en mi casa y pasaban por la tele La noche de los muertos vivientes, de Romero. Y yo, claro, con 9 años yo vi cómo empezaba aquella película, con ese principio tan brutal que tiene, y dije, coño, yo quiero ver esto. Mis padres, con muy buen criterio, dijeron, no, tienes 9 años, es demasiado fuerte para ti, vete para cama. Yo, como crío obediente, me fui para cama, hice lo que haría cualquier niño de 9 años en cuanto mis padres se acostaron. Me levanté, fui al salón, encendí la tele con el volumen bajado y con las luces apagadas, y fue mi primer contacto con el mundo de Romero, con el mundo de los zombies. Esto tuvo 2 consecuencias. La primera es que tuve pesadillas durante 15 días, y la segunda es que descubrí que debía hacerle caso a mis padres más a menudo. Y a partir de eso me debió quedar grabado en algún sitio, porque cuando yo, muchos años después, decidí que necesitaba escribir algo que no fuese lo que estaba haciendo en aquel momento. Yo estaba escribiendo literatura jurídica, que es la literatura más árida y más aburrida del mundo. Yo trabajaba como abogado y la literatura jurídica es terrorífica, ¿no? Es una literatura que no tiene espacio para la creatividad. Y entonces, bueno, pues de repente se me encendió la bombilla. Dije, oye, aquello que me impresionó tanto, que se ha quedado tan grabado dentro de mí, vamos a contarlo. Pero vamos a darle una vuelta de tuerca, porque esta historia siempre nos la han contado desde el mismo punto de vista, desde el tipo que vive en un suburbio de Atlanta o de Nueva York, que un día se levanta y hay zombies por todo Estados Unidos, y por supuesto el protagonista es un tipo cachas, fuerte, simpático, con una sonrisa socarrona, que es capaz de manejar todo tipo de armas, de controlar todo tipo de vehículos, y que se lleva siempre a la chica y nunca tiene miedo a nada. Eso me parecía demasiado irreal dentro de la irrealidad, que es que los muertos caminen entre los vivos, así que decidí darle una vuelta y plantearlo aquí, en Europa, en España, en Galicia. Es decir, ¿qué pasaría si eso de repente un día sucediese? Pero ¿qué pasaría si pasas aquí? Y a partir de ahí, bueno, pues la historia salió sola. Creo que a Carlos le pasó algo más o menos parecido. Pues sí, te estoy escuchando y la verdad, en mi caso no fue La noche de los muertos vivientes, eso lo vi mucho más tarde. Fue el estreno del vídeo de Michael Jackson, Thriller, que me acojonó tanto que me fui a la cama, me tapé con las mantas diciendo, Dios mío, lo que he visto, ¿no? Fue espeluznante. Luego te acabas acostumbrando y acabas sintiendo un gran amor por todo esto de los zombies y tal. Y es verdad que cuando empecé a escribir sobre zombies no por nada, sino porque tenía una necesidad vital de escribir, porque yo en mi adolescencia escribía mucho para explorarme. Y... ¿Para explorarte? Sí. Nah, sigue, son cosas mías. ¿Quieres explorarte mucho? Bueno. Pongámonos serios. Sí. Esto pasa cuando pones una mesa a las 9 de la noche. No, me gusta que escribas mientras te exploras. Sí, y miré para adelante, ¿no? Y vi las películas de zombies, efectivamente. Y le dije a mi mujer, voy a escribir una novela de zombies. Y dijo, estás chalado totalmente, ¿no? Luego, cuando ya lo tenía medio escrito, vi que había un señor que había publicado un libro, se llama Apocalipsis Z, un abogado, casi con flequillo y tal. Y digo, otro colgado en la vida aquí, que está haciendo lo mismo. Luego, encima, cuando terminé, resulta que ese libro empezó a vender y muy bien, ¿no? Entonces él realmente me abrió el camino a mí porque yo rápidamente cogí el libro, lo mandé a Dolmen y lo aceptaron rápidamente. Entonces sí, Manuel fue el señor que lo empezó todo en España y yo lo continué, como han dicho por aquí. Bueno, ahora hablamos, me acaban de pasar una nota, yo soy muy despistado, te he presentado, ¿no? Ah, vale, ya está. Una nota me había ilusionado, digo, alguna chica del público se ha quedado prendada y me ha pasado, pero no era... Preguntaban si había presentado a Alfonso Zamora, no hay chicas. No, pero es una nota muy educada, pone gracias al final. Sí, gracias, sí. No, pero yo soy muy despistado, con lo cual entraba dentro de lo posible, absolutamente. Bueno, he dicho que vamos a hablar, vosotros tenéis algo en común, todos los que estáis aquí, y es la palabra dolmen, si no recuerdo mal, tú publicaste la primera, ¿no? Yo empecé en dolmen, sí. Vale, todos tenéis en común la palabra dolmen, que no sé si hay alguien aquí... Estáis en un festival de fantasía, no sé si alguien no sabe cuál es la línea Z de Dolmen, pero es una línea que lleva publicando ya unos cuantos años, lleva publicando literatura Z en concreto, dentro de la editorial Dolmen, y bueno, es imposible hablar. Yo estoy pensando ahora en literatura Z fuera de la línea Dolmen, y salvo quizás la última de Los Caminantes y las últimas de Almuzara. Sí, también es cierto. Grupo GEC.
Pero hay poco. Tiranosaurus también. Hay poco. Tiranosaurio. Esto empieza a recordarme a la película de la vida de Brian, ¿no? ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Vamos Vale, a pero rebobinar. aparte de Almuzara, Grupo G, Kelonia... Bien dedicado. Vamos a rebobinar. Universo. Tyrannosaurus Book, Kelonia Universo. o Universo o todo esto que estáis mencionando. Voy a tomar notas. ¿Ha publicado aún 50 novelas zombies? No, entonces vamos a hablar de la línea Z. Cuando lleguen a 50 novelas hablamos de ello. Hasta entonces no se la han ganado. Bueno. Hablemos de la línea Z. No, es una broma para... Es una broma. No creo que lleguen a 50 porque creo que vosotros ya veis... Bueno, precisamente os iba la pregunta. Pregunta o línea abierta, ¿no? Se puede transmitir, no escribir nueva literatura Z que tenga nuevas ideas, sino transmitir al lector de alguna manera la idea de que este libro, se suponen herramientas para transmitir al lector la idea de que este libro tiene algo absolutamente nuevo. Yo sé que sí, porque si no, no se seguirían publicando. Estoy convencido que sí, pero quiero que me digáis, voy a preguntar por aquí, que os contestéis vosotros, ¿vale? Que habéis publicado quizás últimamente. ¿Cuáles creéis que son los mecanismos para decirle al lector, para hacerle saber al lector que este libro va sobre zombies, pero tiene algo que los demás no tenían? Bueno, en mi caso, sobre todo, es un poco la explicación que se encuentra el lector al descubrir un poco cómo comienza todo y por qué sucede. Eso es lo que más creo que se diferencia del resto de las novelas que leí después, porque yo, curiosamente, cuando empecé con mi blog, venía más influenciado por el cine que por las novelas. Y cuando empecé a meterme por Facebook y tal, les descubrí a todos y dije, bueno, original no soy, desde luego. Empecé a leer sus novelas y bueno, la verdad que me pilló justo a mitad de la mía y vi que los orígenes más o menos todos eran muy parecidos, cada uno en su estilo. Entonces ahí fue cuando yo decidí darle un giro muy radical al asunto, arriesgándome mucho, la verdad, porque el tema que toqué era un poco arriesgado, pero bueno, parece que ha funcionado y ha sido lo que más ha llamado la atención, la originalidad de eso. No, yo sí que, bueno, yo descubrí el tema Z con, yo creo que el origen a nivel un poquito global fue Guerra Mundial Z de Max Brooks, que yo he visto de salida. Y luego a continuación, pues, Loureiro, lo he dicho bien, ¿no? Genial. Y sí, ¿es sí o sí? Siempre he tenido la duda. Sí. Carlos. Sí, es acentuada. Entonces los leí, vi que había, bueno, pues empezó a un boom de literatura Z y entonces pensé, bueno, ¿y por qué no escribo algo Z? Lo que pasa es que lo mío fue algo extraño porque yo siempre he sido un admirador del género negro clásico de los Hollywood de los años 40-50, sobre todo las novelas de Chandler, Hammett y las películas de Bogart. Entonces creé un personaje típico y tópico del género negro, el eterno perdedor, el desesperado, el que bordea un poquito entre la ley y lo que no es la ley, lo que va más allá de la ley, y sobre todo que es un tipo perdedor. Y entonces se me ocurrió la idea de decir, bueno, y si a eso añadimos que encima está muerto, pues ya tengo el perdedor idóneo. Y creé el personaje de Tom Z. Stone. Creo que más que Z, mis novelas de Tom Z. Stone son de género negro. Las ambienté en Valencia, pero es una Valencia pues muy mía, porque pienso que el autor, pues tenemos esa pequeña licencia, ¿no? Que puedes recrear tu mundo y siempre que le des coherencia puedes trabajar en ese mundo desde la perspectiva que a ti te apetece. Entonces creo que en ese sentido sí que es original. Otra cosa es que el lector de zombies al uso pues encuentre en mis novelas quizá lo que está buscando en las novelas de Carlos o de Manel o de Alfonso, de Juan de, que no me olvido de ti, que le pesa todo. Bueno, no, yo lo decía porque yo... Sí, ahora le he reservado la pregunta. Deja que hable Juan de. Le he reservado la pregunta ahora. No, porque, ¿A mí? Sí, para ti. Solamente para ti. No, lo decía esto que estaba comentando ahora porque... Oye, pero yo quiero aportar una cosa, lo de antes. Dime. Que aquí ha estado todo el mundo hablando de sus zombies y no me ha dejado hablar de los míos. Te acabo de decir que te estoy reservando la pregunta. Vale.
Venga, vale, házmela, venga. Bueno, si no me convence, te contesto lo que iba a decir antes. Vamos a preguntarle a Juan de solo. Venga. Además, una pregunta solamente para ti. Guay. Dentro de las... Porque tú publicaste, cuando ellos publicaron, digamos, había poca competencia o casi nula competencia en cuanto al tema Z, pero cuando tú publicaste, había ya el tema estaba un poquito engrasado. ¿Por qué crees que, pese a todo, ha tenido ese éxito? Pues eso es sorprendente. Bueno, en primer lugar, ha tenido éxito porque lo he escrito yo, ¿no? Pero... En segundo lugar, yo mismo me sorprendí de lo que se vendía, de lo bien que se vendía, de lo bien que hablaba la gente de la novela, porque es que decidí salirme un poco de todos los cánones del género, ¿no? Ahora os voy a contar una cosa que parece que me he drogado, pero no. A ver, es una historia clásica, un poco clásica también, pero bueno. Son dos personas que viven el fin del mundo, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, el mundo se ha extinguido, había una tercera guerra mundial y los zombies se han cargado a todo Dios, ¿no? Entonces ellos quedan solo en Bangor, en Maine, porque fue un homenaje a Stephen King, ¿no? Y también hay una niña y un perrito. Pero bueno, son dos vecinos que viven uno enfrente del otro y se odian a muerte, ¿no? Entonces ese era el punto de partida que tomé, ¿no? A la hora de empezar esta historia. Pero bueno, me dije, hasta aquí la voy a cagar, porque bueno, son muy pocos personajes, los zombies no salen apenas y nada. Digo, pero la voy a cagar todavía más. Van a salir unos zombies, van a salir al final, pero bueno, los zombies vuelan, los zombies se camuflan como camaleones, ¿no? Entonces fue increíble, ¿no? Porque la verdad es que la aceptación que tuvo la novela fue bastante buena, teniendo en cuenta que se me fue la olla completamente, ¿no? Es verdad, ¿no? Entonces yo estoy sorprendido también por el éxito que tuvo la novela. Bueno, yo voy a romper una lanza por ti y voy a decir que yo no creo que se te fue la olla en absoluto, porque yo creo que, pese a todo, es una novela... que es una novela que precisamente yo creo que recoge muchos de los esquemas previos de la narrativa de zombies en cuanto, por ejemplo, el tema del aislamiento, la atmósfera apocalíptica y sobre todo el tema de que el hombre es un lobo para el hombre, que eso es un tema básico de la narrativa de zombies. Es decir, que más peligroso el propio hombre y los propios sentimientos humanos mal canalizados, que entonces no creo que, yo creo que pese a todo, precisamente es una novela que el acierto que tiene es volver a cierta esencia original. Voy a volver atrás al inicio de la mesa, porque yo decía que cuando arrancaba esto, que es verdad que la literatura zombie en España, hasta que llegasteis vosotros, estaba confinada, bueno, estaba extinta, ¿no? Pero anteriormente había estado confinada al mundo del bolsilibro y, sin embargo, en el cine sí había habido un cine zombie español, cosa que en literatura no tanto, y sí había habido un cine zombie español que había tenido una cierta repercusión en determinados circuitos. Y, por ejemplo, las películas de Amando Osorio, que me ha hecho mucha gracia cuando has mencionado todo el tema de la compañía gallega, porque es verdad que yo cuando escribía sobre las películas de Amando Osorio hablaba de la Santa Compañía, precisamente como una referencia icónica visual. Las películas de Amando Osorio tienen un éxito, y siguen teniendo aún un éxito impresionante. Tuvieron en su momento un éxito impresionante fuera de España, en Alemania, por ejemplo. Sin embargo, no ha habido en literatura, digamos, un fenómeno homologable al que tuvieron pues, Paul Naschy o, insisto, determinados circuitos de cine de barrio, etcétera, ¿vale? Siempre relativizando. En cambio, en literatura sí, pero claro, habéis tenido que llegar vosotros, es decir, estamos hablando de los años 2000. Hasta entonces no había ocurrido. Entonces, yo quería preguntaros... Relativo. Sí. Todo esto es muy matizable. Muy matizable. Muy matizable, estoy de acuerdo. Estoy resumiendo algo que es muy complejo en muy poco, ¿vale? Entonces, me gustaría preguntaros por qué creéis que ahora, de repente, hay un público encantado de comprar obras zombies escritas por españoles, firmadas por españoles, que ha sido una de las grandes, no solo literatura zombies, sino en la literatura de terror, ¿no? Ha sido una de las grandes quejas, hasta hace relativamente poco, una de las grandes quejas, no sé si lo sigue siendo, de los autores, es que si firmas algo con un nombre español, la gente no te compra, ¿no? Entonces, ¿por qué creéis que ahora, por lo menos se ha vencido, digamos, aunque sea un poco, esa resistencia, ¿no? Y no hay que firmar con un nombre anglosajón impostado. Contestad quien queráis. Hombre, yo veo, eso que has dicho, lo veo muy relativo, vamos a ver. Eso de que el cine español de zombies tuvo mucho éxito. Hombre, las pelis de Paul Naschy, vale, las ves y aún te echas unas risas porque ves que le ponían mucha buena voluntad. Calidad, entró en éxito. Ya, pero bueno, eran, como has dicho, eran cosas de circuitos muy reducidos. Quiero decir, ¿sabes lo que pasa? Como todo fenómeno, siempre pasa lo mismo. Hay una primera oleada
que es cojonuda. Después hay una segunda oleada que sigue siendo muy buena porque va a pegar la primera, pero el problema está cuando empiezan a aparecer las exploitations, que le llaman, ¿sabes? Los subproductos. Cuando aparecían esas películas de zombies contra nazis, zombies contra templarios, zombies contra recaudadores de haciendas, ¿sabes? Esas cosas que eran así. Y entonces, en esa línea, cuando aparecían esas películas italianas de los 70, que eran unos zombies muy peculiares y tal. ¿No habéis visto los zombies atómicos atacan New York? Ese tipo de cosas, precisamente, claro. Entonces, Año 80, las pelis españolas de zombies pues iban un poquito ahí, en ese totum revolutum. Entonces, bueno, pues... Eran exploitation. Eran exploitations. Claro, entonces, absolutamente, ¿eh? ¿qué pasa? ¿Qué le ha pasado a los zombies? Le ha pasado ni más ni menos que una cosa, que han alcanzado la mayoría de edad. Así de claro. ¿Y esto qué significa? Significa que le ha pasado lo mismo que le pasó a los vampiros en su momento. Los vampiros eran un producto de nicho. Es decir, los vampiros eran historias, es decir, estaba el Drácula de Bram Stoker en el siglo XIX, y después vino un agujero enorme que se llenaba pues, con fanfictions y con cosas muy de nicho que leían los lectores góticos y poco más. Y de repente, un día llega una señora que se llama Anne Rice y empieza a escribir una cosa que se llama Entrevista con el vampiro. Y de repente esas novelas explotan. ¿Por qué? Nadie lo sabe, pero explotan. Y de repente hay una película donde aparecen Tom Cruise, Brad Pitt, y de repente los vampiros molan. Y los vampiros molan en el momento en el que las niñas de instituto empiezan a llevar vampiros en las carpetas. Y entonces te das cuenta que han alcanzado su mayoría de edad porque han pasado de ser un producto de consumo masivo. Ya no solo es de nicho, ya no solo es para la gente que le va ese rollo. Es decir, cualquiera, desde tu madre a tu abuela, pasando por el tipo que le gusta de verdad, ve películas de vampiros. Y eso nos lleva a lo que os decía antes, de las exploitations. De repente tenemos los vampiros gusiluz, que son los vampiros que brillan cuando les da el sol, los vampiros con gloss, ¿sabes? Que por cierto, sabéis de qué estoy hablando, y decidme si no es una tremenda putada tener vida eterna y pasarte década tras década estudiando en el instituto. O sea, me parece profundamente desagradable, ¿sabes? O sea, en plan, papá, tú eres médico toda la eternidad, mamá, tú eres no sé qué, y yo estoy en el instituto repitiendo hasta el infinito y más allá. Me voy a comer todos los putos planes de estudios, la LOE, la LOSE, la LODE... y la madre que los hizo todos. A los zombies les ha pasado lo mismo. Han alcanzado su mayoría de edad. De la misma manera, han pasado de ser una cosa que gustaba en determinados nichos a de repente ser una cosa que se puede hacer una película, protagonizada por Brad Pitt también, curiosamente, que puedes ir a ver con tu madre o con tu abuela. Y empiezan a aparecer novelas que de repente le gustan a todo el mundo. ¿Significa esto que es peor? No, significa que simplemente ahora de repente son populares. Y eso no es malo, simplemente que ahora llega más gente, nada más. Sí, yo creo que has dado la clave, has dicho la palabra popular y yo creo que es, con todas sus connotaciones, popular, es la clave, ¿no? Yo creo que es verdad que no solo ciñéndonos al caso español, pero la gran quiebra que ha habido, digamos, en los años, no de Romero, incluso antes, todo lo que había antes de Romero, el zombie haitiano y tal, es que era una serie B. Luego ya pasó directamente los 70, todo el cine italiano español, directamente exploitation. Pero tienen su punto, ¿eh? No, o sea, es decir, yo insisto, he dedicado 5 años de mi vida a escribir sobre eso, entonces o estoy loco o en fin, o estoy loco, ya está, vamos a dejarlo ahí. No, entonces, y es verdad lo que has dicho, y hay una cosa, nunca se podía, hace 30 años era impensable hacer una película como Guerra Mundial Z. Quería plantearos también... Hace 30 años te vas a un estudio y le dices, quiero hacer una megaproducción de 150 millones de dólares sobre zombies, y es que los guardias de seguridad te estaban sacando del plató antes de que te diese tiempo a acabar la frase. Directamente impensable. Y que una estrella como Brad Pitt se preocupara o se hiciera suyo el proyecto, como lo ha hecho. Pero ya había sido vampiro antes, daba igual. Entonces quería preguntaros, ¿creéis que hay un punto de inflexión con lo que ha ocurrido en los últimos, digamos, 5 años, sobre todo con Max Brooke, la película y tal, en cuanto al ingreso del zombie en el mainstream? No ya, o sea, lo que dice Manuel, ¿no? Ese salir del zombie de determinados circuitos. ¿Creéis que ha habido o va a haber un punto de inflexión? Y aquí sí que es sacar la bola de cristal y preguntaros por el futuro, no tanto por lo que está ocurriendo ahora, porque Guerra Mundial Z es una película del año pasado, ¿eh? Bueno, se estrenó... Una película que además la novela que salió en 2006, creo, ¿no? Sí. Es una novela que ha tardado en adaptarse más de 6 años. Y después de esta novela, de la adaptación de esta novela, ¿alguien ha escuchado de algún otro gran éxito de literatura Z que se vaya a adaptar o algo? O bueno, ya que no sea de literatura Z. ¿Cuál? Pese a todo. Aparte del gran éxito de Y pese a todo, ¿hay alguna otra más? Yo creo que no lo hay, entonces no creo que haya ningún punto de inflexión. O sea, que volveremos otra vez dentro de poco al nicho, cuando pase un poco la fiebre de Walking Dead y de la película de World War Z, y creo que no, porque no se ha escuchado nada más de que vaya a haber nuevos proyectos así tan grandes, ¿no?
Bueno, creo que Los Guerra Mundial caminantes. Z es una excepción, sí. Sí. No sé, ¿pensáis que, por ejemplo, a la hora de escribir literatura Z de repente ha cambiado la cara del público? Ya no es el aficionado concreto al subgénero, sino que de repente una serie como Walking Dead permite que tu novela se... Hombre, yo interese. creo que precisamente The Walking Dead ha hecho muchísimo, sobre todo el cómic y luego la serie, que además sigue teniendo muchísima vigencia. De hecho, y lo siento, pero yo la película Guerra Mundial Z me parece que ha perjudicado más que beneficiar al género, porque no, a mí personalmente no me gustó nada, no tiene nada que ver con la novela. Y así lo he expresado en más de una ocasión. De hecho, hay algunas películas por ahí que me gustan mucho más. Hay una película francesa, que yo siempre la comento, que se llama La Horda, que es de zombies, y me parece una auténtica maravilla. O sea, está muy bien. Eso es género Z en estado puro. Y tanto la acción como la interpretación, como la puesta en escena es maravillosa. En fin, si no la habéis visto, yo la recomiendo. Guerra Mundial Z para mí me supuso un poco una decepción, en el sentido de que es una superproducción, pero creo que se desaprovecha bastante las posibilidades que daba la novela. Sin embargo, por contra, tanto el cómic de Kirkman como la serie sí que lo están aprovechando con altibajos, porque, en fin, siempre encuentras comentarios de odio a tal personaje, ojalá y se muera y que no vuelva y cosas de estas, pero bueno, ahí está, y que yo sepa, creo que se están rodando temporada tras temporada. El tema de que los zombies van a caer lo llevo oyendo prácticamente desde hace 5 años. Pero 5 años, tranquilamente, de bueno, esto es algo eventual, ha salido del nicho, ha alcanzado un público que es un público más general, pero pronto volverán las aguas a su cauce y entonces seguirá teniendo su público fiel, pero ese gran público que está ahora mismo leyendo Z, porque todo el mundo sabe de zombies, mi madre sabe de zombies, entonces ese público pues se va a desperdigar. Hoy por hoy no se ha desperdigado. Dolmen sigue publicando Z. ¿Qué público? El que te lea a ti, te estoy tío. escuchando y parece que todo el mundo lee género Z, cuando yo creo que no ha habido tanto éxito, ni tantas personas leen género Z. A ver, no ha habido tanto éxito. Y salvo Juanfe, algunos éxitos puntuales, perdona que te corte, No, salvo no te preocupes, algunos córtame. éxitos puntuales como el de Carlos de Manel, no hay otra persona, otro escritor que haya vendido tantísimo, ¿no? Hombre, tienes a Carlos y tienes a Manel aquí, tienes a Max Brooks a nivel internacional y tienes toda una serie de cómics como son los de Kirkman y incluso series que sí que están teniendo éxito y siguen teniendo su público. Y de hecho, si la línea Z de Dolmen sigue publicando con altibajos, estamos de acuerdo y no vamos a entrar ahora en el tema de las ventas, pero si sigue publicando es por algo. Venga, Manel, venga, no te cortes. No, que... Claro, que como no he dicho nada, ¿no? Hasta el momento. No, que bueno, que es que esto va por barrios, ¿sabes? Es decir, dices, claro, es que parece que vuelve al nicho, es que depende de los países. Hace 3 semanas estuve en Polonia, que acabo de publicar una novela allí, precisamente, en polaco, y cuando ahora precisamente está explotando en polonés allí, es ahora, es en este momento. Es decir, hay otros países donde todavía no se ha dado el boom. En Estados Unidos esto ya viene desde atrás, pero desde atrás de nosotros, vamos, viene casi desde los 70 con una especie de... Y aguanta, y aguanta, y aguanta. Claro, ¿qué pasa? La economía de escala entra en acción. Si aquí somos 40 millones de habitantes y allí son 400 millones de habitantes, implica que si aquí hay 40.000 tipos o 400.000 tipos que les apetece leer algo de ese género, allí le tienes que poner un 0 más y entonces de repente te encuentras con 4 millones. ¿Qué pasa? Si hay 4 millones de personas que están deseando ver una historia de algo, automáticamente es rentable hacerlo para cualquier editorial, para cualquier productora, para cualquier estudio de cine. Entonces es relativo. El género Z tiene una mala salud de hierro fascinante. Es un género muy guadiana. Aparece y desaparece con una facilidad enorme. Aparece a finales de los 60 con Romero, está en los 70, después desaparece, después vuelve a aparecer, hasta la peli esta de Zack Snyder, el remake este que hizo Zack Snyder, que es fantástico, a mí me encanta. Hay gente que lo horroriza, a mí me chifla. 2004. En el 2004 era una cosa así como más de detrás del mostrador y de repente se vuelve a poner otra vez en el candelero. Entonces, yo no le veo ningún problema. Quiero decir, durará lo que tenga que durar. ¿Y qué más da? Es decir, nos tiene que preocupar en absoluto. En el momento en que a la gente no le apetezca leer ese tipo de historias porque está saturado, se leerá otro tipo de historias. Y los que escribimos tendremos que escribir otro tipo de historias, punto. La cuestión es, voy a preguntarle a Carlos ahora, porque creo que aquí sí que tiene algo que le atañe en
cuanto a su caso personal, ¿no? La cuestión es, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, si uno recorre la historia del género Z, lo que se encuentra son con ciclos, y es inevitable, y por mucho que a mucha gente se quiera agarrar a eso, el género Z ha vivido toda su vida de picos. Ahora bien, la pregunta es, en el caso español en concreto, ¿crees, Carlos, que hay un porcentaje suficientemente importante y consistente a nivel editorial de lectores Z que luego pasan a obras de terror general, no Zetas, digamos? Tú, por ejemplo, has publicado La Hora del Mar, has publicado Panteón, que es una novela de ciencia ficción, pero que tiene tintes de terror. ¿Crees que hay un alto porcentaje de lectores Z que dicen, bueno, voy a probar, me gustan los zombies, pero... Te ha tocado la difícil. Bueno, sobre lo que decíamos antes, esto se me escucha, ¿no? Usa este. Este mejor, ¿no? Sí. Sobre lo que decíamos antes, a mí en Los Caminantes se publicó en el 2009 y me preguntaban mucho, ¿esta moda zombie cuánto va a durar? Y yo decía, pues un año, todo lo más. Pero es verdad que seguimos aquí mucho tiempo después y la moda sigue muy viva. Y yo creo que Guerra Mundial Z, que a Joe no le ha gustado, a mí sí, a mí me funcionó mucho. Yo creo que ha hecho mucho por revivir esto. Por contra, La Horda, que mucha gente ha sentido por ahí, a mí no me gustó, porque era muy gore, muy así. No sé, yo creo que eso es hacer... Claro, hacer popular se ha eso. estrenado La Horda, si mal no recuerdo. Yo creo que la he visto por ahí. Está claro. No se ha estrenado en las comerciales, es una película que se ha visto por otros circuitos. Lo que creo que hacemos mucho los autores Z por el terror en España es encontrar nuevos lectores. Yo tengo una medalla muy grande aquí, que es gente que no ha leído nunca nada, y como hay una moda zombie, han empezado a leer libros de zombies porque han visto la portada chula, o se lo han recomendado, o como hay una moda lo leen, y he convertido auténticos devoradores de libros. Hay gente que ahora lee muchísimo y antes de nosotros no leía nada. Eso es algo que estamos haciendo mucho por el terror en España, ¿no? ¿Tú has tenido el caso personal de... Sí, incluso gente... De percibirlo tú en la firma, de encontrarte las caras que te venían a pedir los caminantes, te vienen con La Hora del Mar. Sí, y gente que va a los mercadillos los sábados a buscar libros como locos porque se han convertido en lectores. Y gente también, como en lectores muchos son jovencitos que les gustan mucho los zombies y tal. Cuando publiqué Panteón, que era de ciencia ficción, publicar ciencia ficción es una especie de locura, ¿no? Pero esos lectores han empezado a leer ciencia ficción gracias a Panteón, porque me seguían, pues eran fan míos, y luego me preguntaban por privado, ¿qué otros libros de ciencia ficción puedo leer? Y entonces yo, pues mira, está Asimov, está este, y léete esta novela, no sé cuánto, y me ha encantado. Y son muy importantes. A eso iba. Eso es lo que quería que discutiéramos aquí, ¿no? Y en cuanto a... Vamos a cambiar de tercio porque sí que hay algo interesante en esta... Ya no solo el género Z, sino en general, en el género, vamos a decir, fantástico. Aunque, bueno, el género Z no es solo fantástico, bebe también de la ciencia ficción, depende de la novela, depende de la película, depende de muchas cosas, ¿no? Pero en paralelo hay una nueva generación, digamos, de cineastas españoles, desde los años, mediados de los años 90, que han revitalizado el género en España. ¿Vosotros percibís algún tipo de sintonía en ese sentido? O sea, ¿crees que entre literatura y cine hay una nueva generación de autores que de repente empiezan a vender, que, como digo, no hay problema editorialmente en poner un nombre español asociado a un determinado género, sino juntarlo en anglosajón? Ocurre también en el cine, es decir, antes Paul Naschy tenía, o Jess Franco, o un montón de directores tenían que más o menos ocultar, a veces de una forma lúdica y a veces, sobre todo, casi siempre industrialmente, ¿no? Tenían que hacer sus películas internacionales. Ahora en cine uno firma Balagueró, firma Plaza y no pasa nada y arrastra gente al cine. ¿Vosotros creéis que haya alguna sintonía en ese sentido? Porque, de luego, cronológicamente son dos fenómenos que más o menos, con algunos añitos de diferencia, corren paralelos. No sé si... Para nada. Que hay alguna... No creo que haya ninguna relación entre el cine y la literatura y de hecho, no sé, yo voy a ser un poco el tocapelotas de la mesa, pero es que no creo tampoco que haya existido ningún éxito dentro de los directores españoles que haya estado a la altura de cualquier éxito, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Bueno, hay que relativizar, Es decir, Los Otros es una película que es un pequeño clásico del terror, fuera de España, Es un pequeño, de hecho, salió una lista hace poco, y Rec, son dos películas que hace poco salieron, hicieron una lista, Guillermo del Toro, Clive Barker y algunas para una revista anglosajona de las mejores películas de terror de todos los tiempos, y entre ellas había 3 españolas, Estaba Rec, estaba El Orfanato y estaba Los Otros. Podemos discutir lo que queramos sobre esas películas,
pero han calado en el imaginario internacional. Entonces, quería decir, desde luego el fenómeno es incuestionable, es decir, hay una generación de autores y una generación de cineastas, luego a lo mejor no tienen nada que ver, eso estoy de acuerdo, pero desde luego es incuestionable que hay dos fenómenos en paralelo que antes no se había dado, y era, insisto, el de vender un género con una firma española y que no haya prejuicios por parte del lector a la hora de comprar una firma española. Tú firmas Juan de Garduño, no firmas Ralph Barbie ni firmas nada más. Pero bueno, eso es por convicción, no se trata de temas de venta. Pero te voy a poner también un ejemplo claro y me voy aquí a pillar un poco las pelotas. Y es que Carlos y yo, por ejemplo, hace poco hemos participado en el libro de relatos de REC, Los Relatos Perdidos, y el libro no se oye hablar de él en ningún sitio. Nadie hace reseñas, no sé, nadie comenta. Sin embargo, tú mismo estás diciendo que las películas de REC pues, son súper comentadas, están entre la lista de los más favoritos y demás. Y bueno, nos hemos visto abocados, Carlos, bueno, principalmente fui yo, a organizar concursos de REC para que la gente supiera que ese libro existía, ¿no? Entonces ahí tiene un claro ejemplo de que literatura y cine no creo que vayan en este caso de la mano. Bueno, o que sencillamente uno no sabe lo que funciona. Uno no puede prever lo que funciona. Es tan simple a veces como eso. Carlos. ¿Sí? Bueno, en ese caso, como me afecta directamente, yo creo que el problema de ese libro es que iba dirigido a unos fans concretos de las películas REC, ¿no? Entonces, por una tirada determinada, y no se ha hecho un esfuerzo especial en una superpromoción y nada de eso, que es importante para vender un libro, ¿no? Yo creo que va dirigido al público que va a ir a por él, los fans de REC van a comprar ese libro y ya está, no tiene más vida que esa. O sea, no sé, es un caso especial. No es como cuando lanzas una novela, que hay que dar a conocer, hay que informar a la gente de qué va. Son relatos de REC, de una película concreta. Entonces yo creo que por eso no... Pero bueno, también te voy a poner el ejemplo de mi novela, de ahí pese a todo. Vendía miles de ejemplares, se anunció el tema de la película y no vendió ninguna brutalidad más ni nada de eso. Siguió una venta constante y en nada tuvo que... Bueno, la película aún no está, lógicamente, ¿no? Pero yo creo que aun cuando la película salga, no se va a notar una barbaridad en el tema de las ventas, ¿no? Se va a vender un poco más, claro, está claro que se va a vender... Claro, se va a notar mucho. Pero es lo mismo. Es que no sé, bueno, no es de género, pero le pasó lo mismo al escritor de Zelda 211, ¿no? Salió la película, todo el mundo habla de la película, y hay muchísima gente que no sabe ni siquiera que existe un libro sobre esa película. Se ha relanzado El tiempo entre costura, que habrá vendido. Con la serie ha pegado otros... Nada te creas tú. El tiempo entre costuras había vendido cientos de miles, ¿no? Y no te creas tú que se ha notado tampoco mucho en ventas después. Habrá seguido vendiendo, pero no está vendiendo millones ahora la escritora, ¿sabes? A ver, ahí eso es relativo. Él sí que vende. No, vamos a ver. Mira, para hablar de ventas en España, aquí hay que irse al único indicador de verdad, que es Nielsen. Es lo único más o menos fiable y relativo. Por si no lo sabéis, Nielsen es como una especie de termómetro que hace una empresa que se llama Nielsen, por cierto, evidentemente, que lo que hacen es, pues, hacen un muestreo de mercado y ellos sacan unos datos que, después de cocinarlos un poco, más o menos se acaban ajustando a la realidad de lo que vende cada libro. Bueno, Nielsen, en España, solo ha constatado una cosa en los últimos 5 años. Lo estábamos comentando justo antes de empezar, además, que lo que son las ventas en España, el volumen de ventas, se ha desplomado por completo. Vamos a ver. El libro más vendido, uno de los libros más vendidos este año, es de Javier Sierra, el del Prado, el Maestro del Prado. Bueno, pues el Maestro del Prado no ha llegado, está rozando, pero no ha llegado todavía a los 200.000 ejemplares. Ese es el libro más vendido, uno de los libros más vendidos. Inferno, de Dan Brown, que se supone que tenía que ser la hostia, se puede decir la hostia a estas horas, ¿no? Sí. Que supone que tenía que ser la hostia. Bueno, pues Inferno de Dan Brown pues ha tenido, y lo voy a decir de una manera muy políticamente correcta porque es de mi editorial, ha tenido unos ciertos problemas de llegada al público, ¿no? Es decir, que no se ha vendido tanto como ellos. Se ha vendido muy bien, pero no al nivel que se sospechaba. Incluso grandes autores consagrados se están encontrando con problemas a la hora de vender libros. Entonces, lo de muchas ventas o pocas ventas es relativo. El Tiempo entre costuras vendió un huevo en su momento, porque es que entre costuras salió, vender 400.000 ejemplares en España era fácil. Hoy en día es una proeza. Entonces, claro, las circunstancias cambian. Ojo, estoy hablando de España.
Hay otros países, por ejemplo, donde las cifras de ventas no se han visto afectadas en lo más mínimo. Es decir, Estados Unidos, por ejemplo, que es otro mercado, que es quizás el gran mercado editorial, es donde se venden los grandes títulos, donde los títulos se transforman en bestsellers. Estados Unidos sigue funcionando como si tal cosa. No ha tenido problema. ¿Qué pasa? Porque en Estados Unidos también en digital se vende un huevo, cosa que aquí en España todavía está un poco en mantillas, y eso sería otra historia. El tiempo, claro. No, digo que vendió el año que salió 400.000, que lleva acumulados desde entonces 2 millones de ejemplares, me lo creo fácilmente. Y pues, pero ¿qué me estás contando? ¿Solo en España o fuera de España también? Ah, claro, es decir, 2 millones de ejemplares en España, yo creo que no los ha vendido ni la Biblia. El marca, dicen por aquí. ¿En España solo? ¿Vive tanta gente en España? No sé, supongo que habría, no lo sé, yo no tengo cifras, supongo que es, no sé si estamos hablando del año que salió, si estamos hablando solo de España, si estamos hablando de entonces hasta hoy, yo no tengo cifras, entonces no lo sé. Por no seguir con números, que yo soy de letras, no sé vosotros, sí que me gustaría, porque hay un tema que no me gustaría que la mesa acabara y tratáramos, que para mí es la gran, para mí, la gran piedra filosofal, pero igual soy el único que me interesa, ¿no? Y es que realmente que tiene el zombie escrito en España, ¿no? Dejando fuera el cine, aunque también quizás al final se puede hablar de él, si tiene algo de diferente con respecto al zombie, vamos a decir, por ejemplo, el norteamericano, ¿vale? El zombie que hacen escritores norteamericanos, ¿vale? O incluso suecos, si no vamos a... El autor de Déjame entrar tiene una novela, por ejemplo, que se llama Descansa en paz, de zombies y tal. Entonces, si tiene algo de especial o no tiene algo español, especial. Canta flamenco, baila, hace cosas diferentes. Yo creo que la gran diferencia, sobre todo, es que el zombie de aquí, bueno, la novela de aquí es un poco más realista que la que viene de Estados Unidos. Porque allí están muy acostumbrados a las armas, aquí no, ahí todo el mundo tiene una recortada bajo la almohada y aquí pues yo creo que todos hemos ambientado, bueno, salvo Juan de quizá, y bueno, tú porque es una novela más de género negro, pero la realidad del día a día como si ahora mismo mañana amanecen las noticias que está ocurriendo aquí. Y yo lo ambiento en Madrid, en Galicia, Manel y Carlos en Málaga, entonces... Yo creo que es la gran diferencia, entonces por eso que es un tema que también has iniciado en el debate, la gente tenía ganas de ver su ciudad, su calle, su barrio, pues con este problema, con esta invasión, entonces por eso también un poco el escrito. Creo que es una cosa interesante, que es más allá de la ambientación, de que se trasciende la ambientación, hay una cosa, hay una base... O no, eso nos han contado toda la vida, ¿no? Hay una base en la narrativa española realista, supuestamente realista, y era uno de los muros que, digamos, la literatura fantástica tenía que franquear. Y entonces, bueno, hay toda una teoría que dice que incluso la literatura fantástica o no realista hecha en España tiene que levantarse sobre esa base realista, que es lo que tú comentas. Es decir, a lo mejor en España no te crees a un tipo que se llama Juan armado hasta los dientes con dos... Y aunque se llame Michael... Metralleta, no lo sé. Si esto ocurriera aquí y ahora mismo yo escribo una novela y de repente al capítulo 2 ya me estoy liando a tiros por la calle, pues yo cerraría la novela y diría, ¿esto qué es? ¿En Madrid o en Galicia? ¿Quién tiene un arma en su casa a menos de que cace y de la casualidad? Entonces yo creo que es la gran diferencia y lo que el realismo que se le ha puesto a esas novelas, porque tú coges el primer libro de Manel o bueno, Los Caminantes, que está íntegramente allí, entre Málaga y Granada, pues es que te lo crees porque es que es realista, es lo que realmente pasaría quizá si pasara realmente. Porque si esto ya lo pusiéramos ya con armas... A mí me llamaba la atención muchísimo cuando los libros de Apocalipsis Z se empezaban a vender en países por el extranjero. A mí me pareció una marcianada, ¿no? Estaba diciendo, hostia, es que van a flipar el tipo de Kentucky que coja este libro y de repente empieza a ver las aventuras de un abogado que corretea por la ría de Pontevedra y que se va a... Es que este tío no va a llegar a la página 4, ¿sabes? Y coño, y funcionaba, y se empezaba a vender, y se empezaba a vender, y se empezaba a vender. Y de repente llegabas a otros países y decías, bueno, pues este fulano de, yo qué sé, o sea, Sudamérica, o de Centro Europa, o de Japón, o de, yo qué sé. Y entonces de repente te encuentras con cosas muy curiosas. Una vez me escribe un correo electrónico
un tipo que vive en la isla Norfolk. Tuve que buscarlo en la Wikipedia. ¿Dónde está eso? La isla Norfolk es una isla que está a 2.000 kilómetros de Australia en medio del Océano Pacífico. O sea, es donde Cristo pegó las 3 voces y se quedó afónico. O sea, más lejos no se puede estar. El tipo se había comprado la edición norteamericana del libro y me escribía para decirle que le había gustado mucho. Entonces, es un tío que vive en Norfolk, viven los descendientes de los marineros del motín de la Bounty. O sea, que imagínate qué sitio más exótico. Y claro, era un correo de estos muy amables que a veces te mandan los lectores. También a veces te mandan correos que no son tan amables y esos joden más, pero bueno, eso es otra historia. Pero a mí me llamó la atención por lo exótico de su procedencia. Y yo me quedé pensando, o sea, y este hombre y yo es que vivimos en las antípodas, pero no solo físicas, es que vivimos en las antípodas culturales, de referencias. Es decir, ¿qué coño encuentra en esta novela para que de repente le guste tanto que decide perder 5 minutos de su tiempo en mandarme un correo para decirme que le ha gustado? Y al final te das cuenta que no importa dónde están ambientadas, da igual que sea en Granada, que sea en Bangor, que sea en Málaga o que sea en Galicia, da igual. Es decir, lo que importa, lo que realmente nos importa como lectores, es que las historias que nos cuentan, historias con las que nos podamos sentir identificados y que nos emocionen. Punto. Es decir, y eso ha sido así siempre. Se llevan contando las mismas historias repetidamente una y otra vez desde que estábamos en las cavernas. Entonces, si tú cuentas una historia en la que tú eres capaz de apelar a una fibra sensible que está dentro del lector, pero una fibra sensible no tiene que ser que se emocione y llore, una fibra sensible que se emocione y pase miedo, que se emocione y que esté en tensión, que se emocione y que disfrute con la aventura, da igual. Es decir, si eres capaz de tocar una fibra sensible, automáticamente has conseguido que esa novela le guste, independientemente de cómo te apellides, de cuál sea el nombre que pone en la solapa o de dónde está ambientada. Es decir, el gran boom ahora fíjate, tú seguro que lo sabes, que eres más experto en novela negra. El gran boom de la novela negra nórdica que hay ahora, islandesa, sueca, noruega. ¿Quién puñetas leía autores islandeses hace 10 años? Ni El Gato. O sea, es que no creo que nos lo leyesen ni en Islandia, que son 200.000. Hay menos gente en Islandia que en Vigo. Entonces, claro, es cierto, hay menos gente en Islandia que en Vigo. Entonces dices, ¿y por qué de repente son capaces de conectar? Porque están contando cosas que directamente... Es una buena historia. Son buenas historias, punto. Qué lapidario me he quedado, ¿no? Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, porque eso que comentas es el ABC de la narrativa, efectivamente. Y cuando las historias funcionan, nadie sabe por qué funcionan, pero de luego... De repente cuando una historia funciona se acuerda de 200.000 historias más que funcionan, entonces dice, es que se parece a estas historias que funcionan en esto que tú dices, ¿no? En esto, ¿no? En que ha tocado una fibra determinada del lector o del espectador determinado. Sin embargo, a mí me gustaría ir más allá. Estábamos hablando del realismo, que para mí es una de las grandes aportaciones. Parece que no, pero yo sí defiendo que hay unas aportaciones determinadas. Una es, efectivamente, es la base realista. Y luego hay otra que es curioso. Yo esperaba que los autores españoles lo tocaran más, porque yo en mi investigación sobre el zombie en el cine español lo que descubrí es que había un punto en común, que era la religión. O sea, que las películas Pensé que ibas a decir el despelote. No, sí, pero ese se atañe solamente a los años 70. Es decir, los Paul Nazi y tal, pero eso no creo que sea solamente español, o sí, pero no vamos a entrar, pero atañe a una época concreta. No, tanto los 70 como los 80, que se hizo muy poco, como los 2000, los Sexy Killer, incluso los Rec, sobre todo, y determinadas Hora Fría y determinadas películas hechas en España, tienen un punto en común que es, hay un trasfondo siempre religioso, y concretamente católico. Entonces, la verdad que los autores españoles ese trasfondo no han tocado demasiado, salvo de repente yo cuando leí la novela Los Caminantes, dije, hombre, no lo leí buscando eso, pero dije, hombre, aquí hay un personaje que es el Padre Isidro, que a mí personalmente me parece un personaje impensable de encontrar en una novela anglosajona, aunque allí también son protestantes y tal, pero una novela anglosajona me parece prácticamente impensable. Entonces me gustaría preguntarte precisamente sobre ese personaje. Le tenías al lado, no físicamente, pero es decir, ¿bebías Padres Isidros mientras escribías? ¿Mientras explorabas? Mientras te explorabas. No, fue una cosa de argumento, fue algo del fanatismo religioso, cuando alguien exagera demasiado los conceptos divinos. Sí, Lo escuché mejor aquí, ¿no? Los dos, venga. No, que era una cosa de argumento. Me venía muy bien el fanatismo religioso para plasmar esa locura y tal, y la cosa de la resurrección de los muertos, ¿no? Era muy bíblico todo, los muertos resucitan, entonces el otro interpreta eso, y si le añadimos la particularidad que tenía el Padre Isidro para
que era el némesis de los supervivientes, pues era perfecto. No era una crítica religiosa ni por ningún motivo. No me gusta la Iglesia, es verdad. Yo soy deísta, pero no quería reflejar eso, era simplemente cosas de argumento. Algún personaje que el fanatismo religioso no me estaba loco y me venía muy bien para contar todo eso. Pero no era, en su momento no era una crítica, o por lo menos no consciente. Es verdad que a veces volcamos cosas en la novela que no las piensan, ¿no? Yo tengo lectores que me mandan resúmenes y cosas que han aprendido de los libros o que han visto y son increíbles, ¿no? Unas reflexiones filosóficas que yo no he pensado siquiera. A lo mejor están ahí inconscientemente, puede ser, pero no era nada... No, no tiene por qué ser consciente. Es decir, la pregunta cuando pregunto esto no ¿te querías hacer una crítica religiosa? Tampoco, yo tampoco percibí una crítica Pero religiosa. si Lo te que das percibí era cuenta un es que personaje potente, ¿eh? la religión ha estado muy presente hasta hace muy poco dentro de toda la vida social de España, ¿no? Claro. Porque hasta hace poco que teníamos, hasta 1975 que teníamos aquí dentro. O los colegios cuando empezaron a dejar de ser laicos, ¿no? Hace muy poquito tiempo, ¿no? Entonces la religión siempre ha estado muy presente en España. Podemos seguir hablando y cuando metemos en un terreno pantanoso, si ha dejado de estar presente, ¿no? Pero... Bueno, yo tengo una pregunta para Carlos Sisi, que me estás jodiendo desde hace mucho tiempo, y es ¿por qué te has bebido mi agua, tío? Y tú tienes ahí tu agua, ¿por qué te bebes la mía? ¿Esa es la pregunta? Esa es la pregunta, ¿por qué te has bebido mi agua? ¿Te da envidia? Porque has llegado tarde, este era mi agua, has llegado, te has sentado No, la aquí. mía era la mía, la tuya está ahí. Bueno, vamos a ir cerrando con preguntas para mí imprescindibles. Voy a hacer una pregunta que nunca has oído que os han preguntado. Tampoco es que os han preguntado, tampoco es que sea, no es ninguna cosa escatológica ni nada. Pero ¿qué película o qué novela zombie? ¿Qué es lo que quisierais ver una novela, una película zombie? Todavía no habéis visto, con todo lo que se ha hecho. Me gustaría ver una película con una fotografía bonita, como El Salvador Soldado Ryan, por ejemplo, que le quitan un 40% de color, que lo traten con cariño, con respeto. Una buena película. Una buena película, ¿no? Por ejemplo, Guerra Mundial Z es muy de sábado mañanero con la familia, lo que ha dicho Manel, ¿no? Es muy de diversión, es muy de superhéroes. Yo quiero ver una película bonita, es verdad, ¿no? Una película que te emocione. Una de amor. No tiene por qué ser de terror, el zombie tiene muchas... Eso es lo que a mí me falta por ver, ¿no? Bueno, se Hay acaba mucho de gore estrenar y... este fin de semana, no sé cómo es, por dónde irá, Retornados, de Filmax, que es una película que precisamente, no sé si irá por ahí, pero es una película que... No sé, una con calidad, ¿no? Que... Bueno, no sé si tanto de calidad, bueno, esta película en concreto no la estoy defendiendo por nada, no tengo participaciones en ella ni nada, pero me he acordado porque es una película que no tratan tanto el tema del zombie como de unas personas que quieren evitarse zombies a través de una vacuna que tienen que recibir y decir... Por ejemplo, La Carretera, ¿no? Para mí es un peliculón de zombies y no tiene ningún zombie. Y un novelón. Pero es un peliculón de zombies tremendo, ¿no? Algo Sí, sí. así me gustaría... La carretera. Realmente es de zombies, pero sin zombies. Es de Es como supervivencia. el mejor libro de zombies para mí es Apocalipsis todo, de Stephen King y no tiene ningún zombie, pero es increíble. Bueno, es que hay brutal. una cosa interesante y es que lo que implantó Romero no solo fue, como ha dicho Manel antes, la constitución de un determinado monstruo, se le llama el Sí. primer monstruo posmoderno de la historia, el zombie, también hay que discutirlo mucho, pero bueno, así se le domina mucho, sino además todo un imaginario apocalíptico del cual bebe La Carretera, Apocalipsis y tal. Bueno, el resto, ¿qué es lo que no os han dicho, no os han enseñado todavía en una novela, en una película zombie y os gustaría ver? Alfonso. O ya lo habéis visto todo. No tengo ni idea. No, es complicado esto de reinventar, pero no lo sé, es realmente complicado contestar a la pregunta porque no paran de decir que el género ya está agotado, pero sí que es verdad que surgen ideas nuevas constantemente. No sé lo que quiero ver, lo que sí que no quiero ver es zombies enamorándose. Pues ya Eso está, sí ya que está. Ya existe, lo sí. sé. Eso existe. Lo sí. sé, de hecho hay una novela de Dolmen que se llama Zombies Don't Cry y que traduje yo y, oye, leerla, está muy bien. Y es de zombies adolescentes, pero creo que eso ya es la degeneración del género. ¿Y qué es lo que me gustaría ver? Pues a lo mejor lo que ha dicho Carlos, un tratamiento más serio, más cinematográfico, más espectacular, y estoy de acuerdo con él. Donde no coincidimos con Guerra Mundial Z, coincido con él plenamente en La Carretera, tanto la novela como la película. Eso sí, son durísimas las dos y ni pienso volver a ver la película ni pienso volver a leer la novela, pero son muy, muy buenas y muy recomendables. Sí. Te toca.
Los demás tenéis que mojaros. Bueno, yo, La despedida. yo lo que me a mí me gustaría gustaría ver- ver más bien son las de ellos, adaptadas al cine. Me ha quitado, Estaría muy bien. Alfonso. Bueno, ya, O sea, antes de Alfonso nada, me ha quitado la idea. Ahora, Yo Juan de, iba a decir voy eso. a preguntar, y aquí hay democracia. ¿Queréis que preguntemos por las adaptaciones cinematográficas o no? Yo me ciño, me entrego al público, ¿eh? ¿Queréis o no? Se os pregunta ¿Sí? con trampa. Yo me entrego al público, yo soy un populista. Que el público diga que me inviten luego a una cerveza. Yo lo que puedo decir es que a mí lo que me gustaría ver en una película que no he visto, en literatura sí, pero que en una película no he visto, aparte de lo que ha apuntado Carlos, que me parece brillante, sería algo que podríamos determinar como realismo. Quiero decir, más realismo, sí, quiero decir... por ejemplo, cuando yo estaba trabajando como abogado, pues hubo una temporada que tenía temas de accidentes de tráfico y tal. ¿Sabéis lo que pasa cuando un coche golpea a una persona, atropella a una persona, un perro? En el 90% de los casos el coche se para, porque le revientas el radiador, porque le fastidias el motor que está delante. Quiero decir, en las películas de zombies tú ves que los coches son poco más o menos que una especie de tanquetas ambulantes que pueden ir empujando y abriéndose camino como si fuesen una quitanieves. Y las heridas, que a veces parece que estás viendo películas de Akira Kurosawa, ¿sabes? Le pega un mordisco a uno y sale un chorro de sangre así arterial roja que salpica toda una pared. Las armas no tienen retroceso, pero tienen munición hasta el infinito y más allá. Quiero decir, todo eso son cosas que, aunque no son muy evidentes, son pequeños detalles que están por detrás y que de manera inconsciente tú notas que algo de lo que te están contando no es totalmente real. Claro, ¿qué pasa? Perdería mucha espectacularidad si cuando están escapando Rick y sus compañeros de la prisión en The Walking Dead, de repente se encuentran una horda de zombies y al primer zombie que le zumban, el coche se queda parado. Y tienen más problemas, evidentemente. Claro, nos encontramos con que hay problemas, claro que sí. Coches americanos, por supuesto, que todo el mundo sabe que son más grandes y más duros. Y hay una influencia muy importante de ahí de Romero y toda la segunda de Romero y del Splastic, ¿vale? Del subgénero Splastic, que es un poco Dawn of the Dead, la película que lo instaura, y venimos arrastrando todavía esa deuda para bien o para mal, ¿no? Es decir, esa película estaba en un registro, vamos a decir, paródico, y lo que ha ocurrido es que un montón de películas que no están, o de novelas que no están en registro paródico, han hecho suyo toda esa majanería Splastic, que como tú bien dices, no es real. No es real. Lo que pasa es que eso al final cala en el público y casi al final están esperando eso. Hace poco me enviaron de Estados Unidos una novelita de un chico que acaba de publicar allí, que solo pude leer las primeras 10 páginas porque ya leí la sinopsis y ya me empecé a cagar un poco, porque era un grupo de supervivientes en un holocausto zombie que iban en estos furgonetas que tienen ruedas gigantes, ¿sabéis? Y entonces hacían caravanas y tenían como cañones encima y entonces llegaba a un pueblo, lo arrasaban. Lo quiero decir, una ida de olla tan grande, es decir, y una historia tan plana, porque al final es que es una historia plana. Es decir, a mí esa historia no me dice nada, eso es peripecia. Es decir, un grupo de personas que llegan a un sitio, zumba, zumba, zumba. Vaya, tú te exploras, yo zumba. ¿Sabes? Un grupo de personas que llegan a un pueblo, lo machacan, entran, lo saquean y se piran y mueren 2 o 3 en el intento. Vale, bien, o sea, peripecia, interesante. ¿Dónde está el drama? ¿Dónde está el conflicto? Es decir, ¿por qué funciona y pesa todo? ¿Por qué hay conflicto? ¿Por qué conflicto? Porque tenemos unos personajes que están jodidos y que están torturados. Y no hay explosiones cada 2 por 3. ¿Entendéis por dónde voy? No sé si no me entiendo ni yo. Bueno, Juan es el último que no... ¿Ah? Sí. No, Eres el único que ha contestado. yo con el tema me hace gracia porque estabais hablando de todo esto y yo me estaba acordando de mis tiempos en el ejército. O sea que voy a contar una anécdota para que veáis hasta qué punto se exagera el tema de las películas, por ejemplo, de que no son realistas, como dice Carlos, que le gustaría una película realista y demás. Y era que yo estuve en el ejército 3 años y, bueno, me saqué varios... ¿Te echaron? 3 años, sí. Pero porque te echaron. me hice profesional, o sea que no fue la mili, aparte de la mili, ¿no? Y entonces conducía tanque, me saqué un montón de carnet de conducir de tanque. ¿Qué estoy hablando? Nada. Y bueno, me acuerdo un día que nos fuimos de maniobra a Zaragoza, que eran 11 días de maniobra, se representaba como si estuviéramos en una guerra normal, ¿no? Y lo más normal, una guerra. Y bueno, llevábamos ahí, apenas comíamos, dormíamos en el tanque y demás. Y yo me acuerdo que una noche nos hicieron arrancar todos los tanques y además llevábamos los pizarros, que era lo más moderno que había, estoy hablando del 99 más o menos, del 98-99. Y nos hicieron arrancar los tanques y conducir de noche por el campo de maniobras de San Gregorio, en Zaragoza.
Y me acuerdo que yo no veía un carajo, ¿no? No veía nada, no veía, porque además te prohíben poner las luces de noche, claro, está en una guerra, no vas a, como Gila, oiga, es el enemigo, ¿no? Pues entonces nos prohibían encender las luces. Yo no veía un carajo, además estaba el que estaba delante mío, el tanque que estaba delante mío, me estaba echando muchísimo polvo para atrás, ¿no? Y no veía un carajo, y le decía al sargento por la auricular, que no veo un carajo, que no veo un carajo. Y bueno, tú sigue para adelante que ya llegaremos a algún lado, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, allí en el campo de maniobra de San Gregorio, pues hay muchos pueblecitos, ¿no? Pero bueno, eran pueblos abandonados que las casas están medio derruidas, ¿no? Y me acuerdo que me pegué un hostiazo contra una pared que estaba medio caída, no tenía ni techo ni tenía nada. Mira, el sargento voló por encima de mí, cayó en el suelo, que luego se levantó y vino corriendo pegándome con un mapa. Garduño, hijo de puta, ¿no? Y luego nos paramos y era una pared de mierda que yo no entendía cómo el tanque no lo había pegado un topo. Porque se decían, este tanque tiene unas placas tectónicas de estas que y yo no entendía, digo, pero ¿cómo carajo no me llevaba esa pared por delante que es una mierda? No, el tanque se clavó ahí. Y yo decía, pero si esto pasa en una película y tira la casa, tira un edificio entero si hace falta. O sea, que para que vosotros veáis lo que se sabe en las películas, ¿no? Y ya está. Bueno, llegados a este punto, no vamos a acabar la mesa aquí, vamos a abrir preguntas. Juan de lo ha dejado en alto. O sea, que las preguntas tienen que ir en alto también. Es una anécdota brillante. Bueno, y luego me arrestaron y todo. No lo entiendo. Ahí fue cuando te echaron, ¿no? Entonces, no voy a preguntarles sobre actuaciones cinematográficas, voy a dejar que el público, si alguien quiere, lo haga. Yo no voy a hacerlo, porque sé lo o no, y ahora en serio sé lo complicado que es esto. Pregunta inducida, señoría. Efectivamente. ¿Quién ha invitado a un abogado aquí? ¿Quién ha tenido la idea de invitar a un abogado? No lo voy a hacerlo porque, por experiencia personal, yo tengo una novela ahora mismo también en proceso de adaptación cinematográfica y sé que es un proceso tortuoso, donde pasa por muchos ciclos, se va a hacer, no se va a hacer, se hace con este dinero, no se hace con este dinero, en fin. Entonces, bueno, a mí no me gustaría que me preguntaran, con lo cual no lo voy a hacer, pero voy a abrir el turno de preguntas, aquí sí que si alguien quiere disparar, en cualquier sentido, que dispare. Sí. A ver, conmigo y todos, yo creo que me vi todo el mundo. Bueno, volviendo al tema de las adaptaciones cinematográficas en España, o sea, ha habido una cosa tanto la de Juan de como la de Manel, y quizás no sea porque al final es lo de siempre, de que nosotros en España buscamos ese realismo y las novelas, tanto, bueno, la de Juan de no tanto, no por nada, pero la de Manel sí es más normal, es más, no hay armas, no está basada en Estados Unidos, que es el problema que tiene lo que vemos nosotros. ¿No puede ser que al final es por eso, de que queremos una película más realista precisamente por eso? Bueno, ya antes de contestar voy a comentar una cosa. Es verdad que existen películas zombies en el cine que no apelan, digamos, a esa imaginería, vamos a ver, militarista o a esa cultura del arma, pero son las menos conocidas. Estoy pensando ahora en The Revenants, por ejemplo, es una película francesa sin apenas repercusión, simplemente con unas personas que resucitan, vuelven a su casa con el mal rollo que representa que tu abuelo aparezca llamando a tu puerta y ya está. Entonces, bueno. Que no son zombies. Ahora tomando unas cañas, lo comentamos. Porque sí, hay una cena ahora es complejo. Hay una cena dentro de menos 10 minutos. Es complejo, bueno. Entonces, no. ¿Que alguien quiere contestar? ¿Sí? Tienes razón. Tema realismo. ¿Cómo? No. Tom Z sería mejor una serie. ¿Es productora la señora? No. Es gallega. Bueno, respecto al realismo, lo que le he comentado, que quizás hay una sed de ver películas diferentes, zombies, que quizás las novelas españolas pueden aportar ahí. ¿Cómo lo veis? ¿Sabes lo que pasa? Es que depende si estamos hablando de películas hechas en España o de películas hechas en Estados Unidos. Son cosas distintas. Es decir, una película hecha en España, y supongo que, no sé si por ese lado habéis tropezado alguna vez con el mundo audiovisual, de cómo funciona la redacción de un guión, pero estoy seguro que por este lado sí. Es que es una cosa muy curiosa. En Estados Unidos el equipo de guionistas es el equipo de guionistas. Es decir, hay un guionista principal, hay unos guionistas asociados y esos son los que desarrollan el guión, desarrollan la idea principal sobre que ya se ha pactado antes con los productores y salvo que sea un truño de estas cosas que dicen no, hay que volver a grabar la película de nuevo, hay que buscar otro final, normalmente no se meten. En España aquí mete la cuchara hasta la señora de la limpieza. Es decir, a la hora de redactar el guión, de repente te encuentras un montón de gente, yo vengo del mundo del guión,
y te encuentras un montón de gente sentada alrededor de la mesa y te das cuenta que la mitad son guionistas, pero la otra mitad no son guionistas. La otra mitad son productores asociados, productores ejecutivos, y está el señor Ramón, que el señor Ramón pues, no es nada, pero como es de mucha confianza, está allí y opina, porque ha opinado en muchas películas y tal. Entonces allí opina todo el mundo, ¿no? Y entonces, claro, te empiezas a encontrar con que bueno, pues que de repente una idea que podía ser muy buena al principio se empieza a ir pervirtiendo por el camino, porque te dicen, no, eso está muy bien, pero podríamos meter también un abuelo, por aquello del target, esa es una palabra que les encanta, un target de los mayores y tal, y dices tú, bueno, venga, abuelo, tal. Entonces la historia de, imaginaros si pesa todo, ¿no? Pues ahora le metemos un abuelo también, ¿no? Dice, bueno, es un abuelo, no estaba en el libro, pero cuela. Y de repente dice otro, oye, ¿por qué no metemos un par de niños por culeros de estos pequeñitos que están ahí jodiendo y tal, que siempre se meten en líos y que son simpáticos y tal? Ya sabes, target infantil. Bueno, venga, va. Niños. En una casa el abuelo, en otra casa los niños. Dice, oye, pero estaría bien meter un adolescente así que enseñe teta y tal, porque eso vende mucho y tal. Y entonces apunta el señor Ramón, sí, y que salga Mario Casas enseñando la tableta en la otra casa. Mario Casas, chavala en tetas. Entonces, dice, mira, y también, oye, si metieseis una chacha andaluza de estas que cuentan chistes y hacen mucha gracia y tal, y que tenga un novio un poco paleto, que se esté metiendo en líos todo el rato, y de repente tienes los Serrano zombies, ¿sabes? Y dices, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Tienen los ojos de Julia, Sí. Bueno, y esto, yo vengo del mundo del guión y lo que acaba de contar Manuel es... Es que es la puñetera verdad. Estoy pensando entre reuniones personales. Lo primero es que, bueno, eso, Manel ha sido un poco benévolo. Porque, bueno, voy a contar una anécdota que no es mía, sino que es de Miguel Ángel Vivas, que es el que va a adaptar, el director que va a adaptar la película de Y pese a todo, ¿no? De Welcome to Harmony. Él llegaba a las productoras aquí españolas, antes de todo este boom y demás, y les decía, tengo una historia de zombies. Y le decían, tiene usted la puerta ahí. O sea, que ni lo recibían prácticamente. Era una cosa que era antes inexplicable. Sin embargo, él me comentó que luego después de sacar en el cine pues sus Secuestrados, ¿no? Que fue a Estados Unidos y allí iba a explicar lo que era y pese a todo, porque no encontraba aparte de Vaca Film, no encontraban otra productora asociada, ¿no? Iba allí y los productores flipaban con la idea, o sea, que le recibían, le comentaban, se interesaban. Entonces ya el primer eslabón que se encontraban era aquí en España. Los productores ni siquiera querían escucharle, ¿no? Con el tema de que ya contabas que era zombie. Y decían, madre mía, zombie, este tío es un friki colgado que se vaya por la puerta ahora mismo, ¿no? Y luego lo siguiente fue, pues eso, por lo que ha comentado ya Manel, ¿no? Que llegas y ahí opina todo Dios, ¿no? Tú escribes la historia, a mí me pasó con el mediometraje del Malaín que dirigía Miguel Ángel Enfón en Valencia, y era que todo el mundo metía mano en el guión y a mí me daba una rabia que era impresionante. Pero el colmo fue un día que estábamos ya en pleno rodaje y el de iluminación dijo, oye, aquí no vendría bien que hiciéramos esto. Y el director dijo, hostia, qué buena idea. Y yo, me cago, ¿pero qué estás diciendo, tío? Dice que le vas a dar toda la vuelta al guión, ¿cómo vas a hacer eso? Y bueno, pues nada, pues lo había comentado de iluminación y bueno, estuvimos una tarde entera debatiendo que yo le quería pegar una paliza al director. Y fue así, aquí puede opinar todo Dios sobre tu historia, ¿no? Y allí, sin embargo, pues los guionistas son sagrados, ¿no? Bueno, las adaptaciones de las novelas tienen una peculiaridad. Lo decía Pérez Reverte, decía que desde el momento en el que tú vendes los derechos de una novela, eres como una prostituta. Es decir, has vendido tu cuerpo y tienes que aceptar lo que pasa, porque además... si estás, y es una experiencia personal dramática, es decir, yo he estado en una mesa de guión sobre el guión de la película Apocalipsis Z, y entonces es terrible, ¿no? Porque es de repente ver como un montón de gente empieza a proponer cambios sobre algo que tú has escrito y que en tu cabeza funciona como un todo perfecto. Y yo solo hay un paralelismo que se me ocurre, que es que tú cojas a tu hija de 15 años, preciosa y virgen, te la lleves a un club de moteros de carretera, la desnudes, la pongas encima de la mesa y con todos los moteros alrededor digas, no le hagáis mucho daño, por favor. Es el único símil que se me ocurre, porque es que realmente la sensación que tienes es esa, es decir, aquí se van a follar esto hasta arriba, de arriba abajo, de abajo arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Y pasa. En Estados Unidos no, en Estados Unidos es distinto. En Estados Unidos en la serie se nota mucho. Vosotros veis en Estados Unidos, veis, por ejemplo, que está el director creativo de la serie. Por ejemplo, Walking Dead era Darabont, me parece, ¿no? Frank Darabont, ahora ya no es. Es decir, pero todas las series tienen su director creativo. Perdidos, Héroes, todas tenían el puñetero director creativo, que mejor o peor era el que decía, vale, la última palabra la tengo yo. Es decir, porque yo tengo la puñetera historia en mi cabeza y yo quiero que esta historia sea un todo completo. ¿Por qué? Porque sé
que esta historia es lo que le apetece ver a los espectadores. Sé que no quieren ver Los Serranos zombies o Los Serranos policía o Farmacia de guardia por enésima vez. Es decir, porque si os dais cuenta, ese es el problema que hay en España. Aquí quieren hacer un producto que sea accesible a todos los públicos y al final lo que acaban haciendo es un producto que sí, que vale para todos los públicos y que si llegas a casa cansado lo ves y tragas y tal, pero todas las series son clónicas. Es decir, si os fijáis, yo ahora estoy hablando de series de televisión, si os fijáis, todos los personajes de casi todas las series serían fácilmente trasplantables y trasladables de una serie a otra. Estos que estaban en un camping, con el culo al aire. O sea, cogías los personajes, los metías en física y química y funcionaba, pero los cogías y los llevabas a Los Serrano y funcionaban. Y te los llevabas a... Los Hombres de Paco funcionaban. Entonces, es que eran los mismos, eran como cromos. Entonces, bueno, ahí hay un problema. Entonces, y volviendo en esta breve respuesta a tu pregunta, sí, es complicado una película realista en España por eso, precisamente. Porque mucha gente opina y a veces no todas las opiniones son igual de buenas, lamentablemente. Bueno, más cuestiones por aquí. Estuvimos en el... Oh, vale. Que estuvimos en el evento de Halloween y yo os pregunté que hasta qué punto había, o si creíais que había tema de crítica. No sé si lo pregunté yo, pero se habló de la crítica social dentro del género Z. Entonces yo sé que a Juan le molesta mucho porque... Pero bueno, por cierto, que sepas que Sara no te odia por Romero, ¿eh? Pero bueno, que saber eso, que si los que estáis aquí creéis que hay crítica social en los zombies o como piensa Juan de, no hay nada de crítica. Juan de dice que no. No, yo opino eso, que no, que simplemente, bueno, y creo que, bueno, me he leído de aquí a todo el mundo, creo, y prácticamente lo único que veo es el mero entretenimiento. No hay afán de ir mucho más para allá, de criticar la sociedad, ni nada de eso, ni al capitalismo, ni al porno, ni nada de eso. O sea que... hay tantas interpretaciones como personas. O sea, sí, cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Una vez me preguntaba en una entrevista, entonces es cierto que usted dijo una vez que los zombies son los proletarios del mundo del terror. Puta, o sea, es que me pareció una cosa tan... ¿Sabes? Estuve a punto de decir que sí, porque me molaba, ¿sabes? Y dije, no, pero quiero decir... Sí, oye, lo que tú quieras. Yo qué sé. Le puedes ver... Pero ¿alguno de vosotros a la hora de escribir una novela Z tuvo eso en mente? Ni de coña, nadie. No, de y yo he hecho, leído muchas novelas zombies y no he leído ninguna crítica. Que sí, que se puede interpretar como una crítica a la sociedad, pero conozco a muchísimos escritores de literatura Z y nadie ha intentado hacer eso. Sino que es puro entretenimiento. Sí, no, pero sí que puedes... Yo, por ejemplo, suelto alguna indirecta sobre algo en concreto y si la gente lo pilla y si no lo pilla bien, pero aprovechas la novela para soltar un chascarrillo sobre algo si la gente lo coge, pero la novela en sí evidentemente pues busca entretener, no tampoco una crítica social. Bueno, de hecho hay una pequeña anécdota que hablando una vez con Kel Bishop, que es posiblemente el mayor experto en cine de zombies, ha publicado muchos libros sobre teoría y tal, y una vez hablando con él me decía, dice, Romero empezó a cagarla. Bueno, he hecho una traducción libre de lo que dijo. No sé si el verbo era cagar, pero bueno. En España sí es cagar. En inglés no sé cómo sería. Empezó a cagar el día que empezó a creerse las críticas, lo que decían los críticos, y empezó a interiorizar la crítica. Es decir, La Noche del Muerto Viviente, Dawn of the Dead y Day of the Dead, que es la trilogía original, son mucho más efectivas como comentario social que luego las posteriores, en las cuales él se plantó delante de la página en blanco y dijo, pues voy a escribir un guión que hable sobre... Ese debate lo tuvimos, ¿te acuerdas? Ahí en la FNAC lo hablamos. Y yo decía, vamos, ni Romero se cree lo que estaba diciendo, vamos. Es que no se lo cree ni él, vamos. Claro, por eso a veces funcionan mejor las cosas que, digamos, surgen de una forma igual natural. que en mi novela. Me dijeron, hostia, tío, los nombres de tus dos protagonistas empiezan por las mismas iniciales. Claro, fue algo consciente. Y yo, sí, claro. Y luego era ni de coña, yo ni me había dado cuenta de eso. O sea, pues Romero le pasó lo mismo. Le dijeron, hostia, que has hecho aquí una crítica social del carajo. Y él dijo, hostia, sí, es verdad. O sea, es lo mismo. De hecho, él decía, hay una entrevista suya donde él dice, le preguntaron una vez, dice, hombre, mientras tú filmabais la Noche de los Muertos Vivientes, había toda una serie de revueltas a favor de la comunidad negra en finales de los años 60, ¿no? Y entonces decía, claro, y tenéis un protagonista que es negro, que es el primer protagonista de la historia del cine de terror, que es negro, y además le matan al final de la película. Claro, pero los mismos argumentos que apoyaban los que estaban en... La película año 68. Y entonces él... Al final muere. Al final todos están muertos del principio.
No, y entonces Romero comentaba y decía, no, mira, lo que ocurre es que la película es una película hecha entre 4 amigos amateur y cuando este hombre se presentó al casting era el único actor profesional y era el único que podía cargar sobre sus hombros con el papel protagonista. Que fuera negro, fuera blanco, da igual. Y entonces el periodista se quedó de piedra porque pensaba que el color del protagonista... Sí, pero es que entonces ahí al periodista le haces una putada porque él necesita llenar la columna del artículo y dice, aunque Romero no lo afirma, es evidente que hay una grave... Bueno, más preguntas sobre críticas sociales o sexo de los zombies. O... Sí. ¿Hasta dónde creéis que puede llegar el límite de la crueldad humana? ¿Cómo? Sí. Me vuelvo a explicar. ¿Hasta dónde creéis que llega el límite de la crueldad humana en una situación crítica? Lete la carretera. Yo creo que no hay límite. Sí, fíjate lo que se hace por dinero, pues imagínate lo que sería por supervivencia. Mira, la prueba más palpable de lo que pasa lo tienes siempre, pero esto está demostrado, en las guerras. Es decir, en las situaciones extremas siempre aparecen los dos extremos del ser humano, lo mejor y lo peor. Lo que pasa es que habitualmente, por cada vez que aparece uno de lo mejor, aparecen 10 de lo peor. Somos increíblemente crueles, somos increíblemente peligrosos para nosotros mismos y tú piensas que lo único que nos diferencia de los tipos que se daban con garrotes en la entrada de sus cavernas hace 40.000 años es que ahora vestimos de forma distinta, hablamos de forma distinta y tenemos un leve barniz de civilización por encima que nos impide sacarnos los ojos. Cuando ese leve barniz de civilización desaparece por cualquier circunstancia, como por ejemplo que solo queda una botella de agua y tú tienes sed y yo también, y Carlos no tiene agua. Carlos ha bebido la mía. Porque Carlos sabe. Entonces, de repente, cuando desaparecen, cuando tienes una situación de extrema necesidad, todos esos límites morales que tienes, porque te los ha pintado la sociedad encima, tú sabes, coño, no matas porque sabes que si matas tienes una consecuencia, pero cuando esas consecuencias te importan 3 pitos, entonces tú tiras para adelante. No hay límites. ¿Límites de la crueldad? No hay límites. Bueno. Otra vez he quedado así, pero joder, tío, no me dejéis, tío. Digo unas cosas que asusto a la gente. No sé, entonces, ¿Alguien más? Estamos en fuera del horario infantil, por televisión. Además, a la 1, ¿esto cómo era lo del mazo? No, eso es de las subastas. Vale. Estás con una mezcla de conceptos. En realidad estamos subastando, vosotros. Bueno, sí, yo, como le he comentado a Carlos antes de entrar aquí, espero que alguno se lance y haga un libro mezclando The Road y zombies. No sé, para mí sería algo apoteósico. No sé, ahí lo dejo. Por si alguien lo quiere escribir de los 5, pues nada, simplemente eso. Bueno. Sí, Juan de tiene un cuento... No, pero no es de zombies, ¿no? Sí, pero no es de zombies. No es de zombies, estoy pensando, el cuento de Juan de no es de zombies. No es verdad. No, tiene el imaginario apocalíptico, pero no es de zombies. Se me fue la olla y continué la carretera. Lo hice autopista. Se llamaba La Comarcal. Bueno, a ver, una última pregunta y nos vemos en los bares. No, a cenar. O a cenar. Cenar es de cobardes. Sí, bueno. A ver, una pregunta para todos más o menos. Si la moda zombie se pasa y os vais a poner, tenéis que empezar a escribir sobre otro tema, ¿dónde bueno... Llega tarde esa pregunta. ¿Por qué? Porque ya me ha escrito todo. Mi madre, bueno. Yo hace 3 años que no escribo de zombies, o 4 años ya. Y él también. O sea que ya todos habéis pasado el... Sí, ya hemos... Sí. Ya ese cruce ya lo hemos pasado. Pero bueno... ¿Y cuáles son esos géneros en los que os estáis adentrando ahora? Yo estoy finalizando la segunda parte de la novela Z y ya estoy medio trabajando en la tercera novela que no tendrá nada que ver con los zombies, sí de terror, pero nada de zombies. Aunque los cuentos que he ido escribiendo tampoco han tenido que ver con Z. Así que... Sí, pero me gustaría saber qué géneros son los que estáis ahora explorando. Terror. Terror en todas sus vertientes que se puedan tocar, por lo menos en mi caso. Yo he tocado la fantasía y algo de terror también. Yo una guía de cómo explorarse. Autoayuda. Sí, bueno, ya estuve viendo algunos... Yo propongo dejarlo aquí con la respuesta de Carlos, dejarlo en alto, ya cerrar en alto, ¿no? Sí.
No, bueno, sí, vamos a cerrar la mesa redonda y agradeceros de verdad que estéis un viernes a las 10 y 20 de la noche aquí con la de cosas que hay que hacer un viernes por la noche. Estéis aquí, habíais venido a vernos. Ay, esto está lleno de bares. Y con Sálvame de fondo, sí. No, en serio, muchas gracias por venir a vernos y dedicaros este tiempo y bueno, pues nos leemos, que es lo que suele decir. Nos leemos todos. Claro. Gracias. Gracias.